lo que buenamente pueda y espero que en este rato, creo que contamos con unos 20-25 minutos, ¿verdad?, para ajustarnos al horario. Lo primero es lo que procede, pues agradeceros el que nos hayáis brindado la oportunidad de Acción contra el Hambre y a mí en particular para estar aquí y hablar muy someramente de algo que exigiría tiempo para justificarlo bien. Pero en cualquier caso, yo creo que es importante quedarnos con 4 ideas esenciales en cuanto a lo que supone la generación de confianza vinculada a la transparencia. Me ha venido muy bien la presentación anterior porque has puesto mucho el acento, y te lo agradezco, el que lo hayas hecho, enlaza muy bien mi sesión con la tuya, en un aspecto que es crucial para la generación de confianza, como es la transparencia. Has hablado, yo me he quedado de tu sesión, he ido prestando una especial atención en aquello que le veo engarce en el discurso mío. Y es todo aquello que tiene que ver con los códigos de conducta, código de buenas prácticas, transparencia. Cuando estamos hablando de captación de fondos, cuando estamos hablando de innovación social, cuando hablamos de generación de confianza, es esencial el diálogo. Son palabras probablemente muy manidas, pero sin diálogo, sin preguntas, sin respuestas, es muy difícil generar esa confianza. El otro día hablaba con un buen amigo que es catedrático de ética aplicada, de hecho es mi especialidad y es la disciplina que estudio desde hace muchos años, y me decía, nos vamos a quedar los filósofos sin trabajo porque se está ya investigando en neurociencia precisamente unas sustancias, simplificando, unas pastillas que generan confianza. Disueltas en el café, en una negociación muy complicada, o en una campaña de crowdfunding, tú pones en el cafetito la pastilla y automáticamente conseguimos algo tan complicado como es la confianza. Todo el mundo sabe lo que es o intuye lo que es la confianza y desde luego percibe perfectamente cuándo confía en alguien y cuándo no lo hace. Y esto es muy importante cuando estamos hablando de este tipo de proyectos. Porque yo antes de soltar pasta, antes de soltar dinero, antes de prestar un tiempo, en el caso de los voluntarios, ¿no?, que colaboran con muchas organizaciones sociales, antes de apostar por una organización, por una idea, es lo que se hace, vender una idea social, un proyecto social. Yo necesito la confianza de esa persona, de esa institución. La confianza, al fin y al cabo, lo que hace es eliminar la incertidumbre de lo que es esperable que suceda en el futuro. Al final, si alguien está diciendo vamos a hacer esto, vamos a conseguir esto, vamos a lograr, vamos a mejorar esta situación social, con confianza tú ya no lo cuestionas, lo das por hecho. Y no ha pasado. Ocurrirá dentro de unos meses, dentro de unos años. Acción contra el Hambre lucha contra el hambre y sus causas. Y llevamos décadas en ello y supongo que continuaremos. Es verdad que los resultados, nuestro planteamiento siempre es en positivo, se está avanzando en la lucha contra el hambre, pero hay mucho camino por delante. La gente que nos apoya, las personas que nos apoyan, más allá de que puede haber unas campañas excelentes de marketing social, que es la venta, como decía, de una idea social, es una definición de manual, de libro, ¿no?, de Kotler. Más allá de lo bien que esté diseñada la campaña de comunicación, la campaña de marketing, es porque confían en nosotros. Confían con nosotros y confían en Acción contra el Hambre, confían en cualquier organización porque ha habido un proceso de diálogo. Insisto en ello porque es importante. Y eso pasa esencialmente por podernos anticipar en la organización a las preguntas que nos van a plantear. Quienes confían en nosotros o quienes esperamos que confíen en nosotros. Vuelvo a una palabra últimamente muy repetida. Es un comodín ya, la transparencia y el buen gobierno. Bueno, pues es como el empoderamiento, es otro comodín muy habitual dentro del sector. Una palabra muy manida, muy utilizada, pero que detrás de ella, en pocas palabras, lo que hay es explicar a la sociedad quiénes somos y hacerlo de una forma comprensible y hacerlo de una forma completa. No vale contar la parte positiva y ocultar la parte negativa, hay que contarlo todo, lo bueno y lo malo, incluso los fracasos, cuando los hemos tenido. Eso es un elemento de construcción de confianza. ¿Cómo se hace esta construcción de confianza a través de ese diálogo? Bueno, pues hay unas herramientas bastante conocidas, tú has mencionado alguna, no he visto el resto de sesiones porque llegué ya iniciada la jornada, y es probable que se haya manejado, se haya utilizado, se haya explicado alguna en esta sesión, pero una de las más conocidas es el código ético.
Pero sorprendentemente, y hablo del tercer sector, hablo del sector no lucrativo, hablo de las ONGs, son muy pocas las ONGs que tienen un código ético. ¿Y por qué es esto? Un código ético es una declaración expresa de los valores en los que cree una organización social, en este caso, pero también lo tienen las empresas. Lo que pasa es que, sorprendentemente, y para mi personal frustración, hay porcentualmente muchas más empresas con código ético que ONGs. ¿Quiere decir esto que son más éticas las empresas que las ONGs? No lo sé. Yo creo que no. O igual sí, porque tener un código ético per se no significa nada. Significa algo, pero no todo, en términos de transparencia. ¿Por qué significa algo? Porque si, como decía hace un minuto, es una declaración expresa de los valores en los que cree la organización social, la ONG X, la que sea, aquí no hace falta que hablemos de acción contra el hambre, porque esto es una cuestión que nos afecta a todas las organizaciones sociales. Si es una declaración expresa de lo que me gusta o lo que no me gusta, por simplificar, una tarjeta de visitas, en donde yo estoy diciendo, oye, que sepáis que estamos en contra del soborno y la corrupción. Y entendemos por soborno y corrupción esto, que no haya dudas, que no haya ambigüedades, que sepáis que entendemos la neutralidad política en este sentido. Y la entendemos nosotros como organización. Que sepáis que la no discriminación para nosotros significa esto. Y que nos parece muy mal el abuso de poder, entendiendo por abuso de poder estas circunstancias. ¿Y por qué ponemos eso en nuestro código de conducta? Porque son situaciones del día a día organizacional que hemos tenido que ir afrontando en los años de historia que tenemos. Y aquí ya habrá organizaciones que tendrán 2 semanas desde su fundación, 2 años, 15 o 100. Cuanta más trayectoria tienes, más prueba de error. Y en términos de ética, vuelvo a la etimología, yo creo que es importante el etos. Ética deriva del etos, etikos griego, que por desdramatizar el sentido de la palabra, como sabréis la mayoría de vosotras, viene a significar costumbre, modo de ser. Es el hábito. Mi etos es como yo soy. Cuando mucha gente dice es que yo soy así, hay algunos que incluso dicen es que tengo mal carácter. Una de las derivaciones habituales del etos etikos es el carácter, ¿no? El modo de ser. Pero ojo, el carácter se forja. Yo puedo tener, porque es mi temperamento, yo puedo ser de un temperamento tímido o agresivo y a través de una trayectoria, a través de unos hábitos, de una repetición, de un modo de ser, puedo transformar ese temperamento tímido en un carácter más abierto, más extrovertido. Del mismo modo, un temperamento violento se puede también atemperar, suavizar y convertir a lo largo de un tiempo, que pueden ser semanas, días o años en función de lo que queramos cambiar, se puede transformar en un carácter más dialogante, más tolerante, más sosegado, más pacífico. Por tanto, el código ético, el código de conducta, el código deontológico, el código de responsabilidad social, se le da muchísimos nombres hoy en día a lo que es una misma herramienta muy importante de generación de confianza y transparencia, es lo que nos parece bien y lo que nos parece mal en la organización. Y evidentemente va a haber aspectos en donde vamos a coincidir con muchísimas otras organizaciones, sean lucrativas, sean no lucrativas. Por ejemplo, nuestro código de conducta incluye una prohibición expresa del soborno y la corrupción. Tenemos además una política específica y diréis, pues vaya machada, ¿no? Si esto es ilegal, bueno, es ilegal en España. Por cierto, desde hace muy poco, que cambió el Código Penal. Pero es que recordar que una organización que trabaja en cooperación internacional como la nuestra, que está en 40 y pico países, habitualmente estamos en los países que aparecen en la cola de transparencia internacional de corrupción percibida, donde no solo la corrupción es el pan nuestro de cada día, sino que además las leyes la permiten o incluso yo diría que la favorecen. Y ojo, no hace falta que nos vayamos ni a África ni a Asia. Hasta el año 97, que se firmó la Convención de la OCDE anticorrupción, Francia, Alemania e Israel deducían de su impuesto de sociedades el pago de sobornos a funcionarios públicos. Obviamente fuera de Francia, fuera de Alemania y fuera de Israel. En su país no lo intentes hacer porque terminas en Chirona. Bueno, esto cambió con aquella convención. Lo digo porque pensamos muchas veces que lo que es un delito en España va a ser un delito en todas partes del mundo y no es así. Ahí entra la importancia de forma voluntaria, yo me prohíbo hacer algo que podría hacer y no lo hago.
Y exactamente igual se puede decir con otras tantas malas prácticas, por ejemplo, que suceden en términos medioambientales, sociolaborales, especialmente sociolaborales, cuando salimos fuera de nuestro país. Suceden en nuestro país también, pero aquí es más fácil ir a magistratura o ir a un tribunal que te dé la razón o que te reconozca el derecho que tienes, ¿no? Lo primero es el código, por tanto, porque permite ese código algo muy importante, y lo comentabas en tu presentación anterior, y es que puedan conocernos mejor. Cuando vais a pedir al final, cuando se va a lanzar una campaña de crowdfunding enlazando con la ponencia anterior, o cuando estamos haciendo una campaña de captación de fondos desde las ONGs, al final hay un elemento muy esencial, más allá de toda la técnica que existe y de la que yo no soy especialista, de marketing social, de comunicación. Por encima de todo eso hay un valor mucho más importante, y es confío o no confío en la organización social. Una forma de confiar es que yo declare públicamente lo que hago, esto es el digo, lo que se conoce en la ética como la coherencia de una organización. El digo lo van a poder contrastar, lo vais a poder contrastar con el hago. Que haya un equilibrio entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Si lo que digo está muy por encima de lo que estáis viendo, porque al final hoy en día no se nos escapa nada, con esos googleos rápidos que podemos hacer, es la principal fuente de acceso a la información reputacional hoy en día, Google. Yo tengo mi propia opinión en cuanto a su solvencia y fiabilidad, porque en Google hay de todo. Pero la realidad es que todos los que estamos aquí, todas las que estáis aquí en esta sala, a la hora de recabar información reputacional, Google, a rastrear. Bueno, una forma de transmitir confianza es, digo en lo que creo, pero también lo que abomino. Nuestro código de conducta incluye malas prácticas que combatimos y que sabemos que pueden ocurrir dentro de la organización y que queremos decir muy claramente a nuestros equipos: chicos, esto posiblemente ocurra mucho en el país donde estamos trabajando o en España, pero nosotros no lo aceptamos, aunque allí sea legal. El abuso sexual, el acoso sexual, ocurre. La discriminación por razón de ideología, de sexo, de raza, de creencia, allí será legal, pero en nuestro marco no, por un principio esencial que es no discriminación. Por tanto, comparar. Y para comparar hay que decir. De ahí la importancia del código. Primera idea. Segunda, bueno, yo puedo decir, y este es el código de conducta, pero eso está muy bien. Llevo 20 años estudiando códigos de conducta en España internacionales. He visto de todo. Hay códigos que son un tomo del Espasa, con vocación de código de Hammurabi. Hay otros que son 3 líneas. Un código es una guía, es una orientación, que nos marca un norte. Cuando hay dudas, creo que tú lo comentabas también en tu presentación, creo que terminabas diciendo, yo cuando tengo alguna duda, lo que en filosofía moral decimos un dilema ético, un dilema moral, una encrucijada, no sé qué hacer, por simplificar, echo mano del código de conducta. ¿Por qué? Porque te va a dar una orientación, no te va a dar una respuesta, no es HAL 9000 de 2001, tocas un botón, no te da una respuesta, pero te da una guía, te da una pauta, te indica el norte. Kant lo llamaba una brújula. El código es una brújula que indica el norte, a dónde quiero ir, mi organización, dónde quiere ir y por qué camino. Bueno, pero hay más cosas. Están los comités de ética. Otra herramienta, y yo quiero ser muy práctico. En la presentación que hacías, es verdad, yo trabajo en Acción contra el Hambre y llevo años vinculado a la organización, pero también llevo muchos años estudiando y publicando y escribiendo sobre ética aplicada. Esto que estoy contando no es solamente válido para grandes organizaciones. Hay organizaciones muy pequeñitas, con muy pocos recursos, que lo que estoy contando ahora se puede hacer con suma facilidad. Con suma facilidad. Luego, si queréis, además, puedo dejaros, o a través vuestro, mi correo electrónico, y cuando queráis, de forma, por supuesto, gratuita, os doy la información que queráis, porque además me la creo y me encanta. Entonces, me parece que es fácil que tengáis todas claro que esto no es solo para grandes organizaciones, no es ni para Ferrovial ni para UNICEF solamente. Caben también muy pequeñas organizaciones. Segunda herramienta de generación de confianza, de transparencia, al final, comité de ética, lo decía. Se puede llamar comité de ética, comité de seguimiento del código de conducta, comité de responsabilidad social. Si decía antes que hay pocas ONGs con códigos de conducta, pues debo decir que hay todavía muchas menos ONGs con comités de ética. Es que un comité de ética lo único que tiene una labor muy importante y es asegurarse desde dentro de la organización que lo que estamos diciendo, el digo, lo estamos haciendo.
¿Y quién mejor que la propia organización para darse cuenta de que tenemos un discurso más obsoleto, pasado de moda, que nadie se cree y que nadie respeta? Esta es la muerte de los códigos, por mi experiencia de estos años, la muerte es el talón de Aquiles de un código. Si la gente de tu equipo, de la gente de la organización, no lo conoce o conociéndolo ve perfectamente que no se respeta, que simplemente es un póster colgado en el despacho del presidente, como a veces pasa, olvídate. Está muerto. Es mejor, yo lo recomiendo, es mejor que rompas el código y que seas una de tantas organizaciones que no tiene código ético, si no, tampoco pasa nada. No tenerlo no significa que seas una empresa inmoral o una organización poco transparente. Yo favorezco el que se tenga, pero si se tiene que respetarlo. Y cuando algo no estés en condiciones de poderlo respetar, no lo digas. O sea, cuando nosotros hemos metido en nuestro código de conducta estamos en contra del soborno, es porque tenemos muy claro que, uno, tenemos instrumentos para evitar que ocurra. Dos, si ocurre, somos 1.400 trabajadores en muchos países. Tenemos medidas para poder actuar de forma inmediata y, desde luego, estamos asegurándonos de que nuestros equipos sepan que eso no se permite. Y si ocurre, pasan cosas. Despidos o incluso denuncias por nuestra parte ante tribunales. Lo que no nos exime de que pueda ocurrir en una organización, en el caso nuestro, grande, puede ocurrir también en una pequeña sin ningún problema. Comité de ética, por tanto, controla, pero no solamente, no quiero que se vea, o no me gustaría transmitir la sensación de que un comité de ética es la policía religiosa de otra época, ¿no? Es también un asesor, es también un promotor. Yo diría que el comité de ética a mí me gusta verlo más como el vendedor de los valores de la organización dentro de la organización. El comité de ética explica, ayuda, aclara dilemas, aclara dudas. Suele ser integrado, es lo recomendable, por diferentes personas de dentro de la organización y de fuera de la organización. Eso es muy importante. A esto se les llama comités éticos mixtos. Hay organizaciones que no les gusta nada, el que sea mixto, no deja de ser una injerencia de un extraño a Acción contra el Hambre o a Ferrovial o a Unión Fenosa dentro de la propia empresa y está escuchando y está viendo problemas y dilemas éticos, o sea, está viendo lo peor. En un comité de ética se ponen encima de la mesa problemas muy gordos dentro de la organización. Yo, desde luego, favorezco los mixtos. El nuestro, en Acción contra el Hambre, es mixto. Hay otros que no lo son. Lo que sí que es muy recomendable es que sean que haya representadas diferentes sensibilidades y niveles de responsabilidad dentro de la organización. Un comité de ética solo por directivos, yo personalmente pienso que es un error. Para eso ya hay un comité de dirección, que entre otras decisiones toma decisiones fundadas en valores. No solo son los números y la calculadora. Debe estar integrado por directivos, mandos intermedios, personal de base, voluntarios, si los tiene la organización. En el caso de organizaciones sociales es muy importante. Y, como decía antes, si es posible, meter personas externas. Puede tener carácter vinculante o carácter no vinculante. Ahí cada organización decide. Vinculante significa que las decisiones del comité de ética son inapelables. Y no vinculante significa que, bueno, pues tenemos la potestas, que decían los romanos, pero nos falta la capacidad de que eso se transforme en ley. En el caso nuestro es de carácter no vinculante, en el caso de Acción contra el Hambre y otras organizaciones que es vinculante. También debo decir que en el caso de que nuestras resoluciones, que están siempre muy razonadas, estamos hablando de responder, de ese diálogo que decía al principio de pregunta-respuesta, no decimos, me parece mal que trabajemos con esta empresa, es una de las preguntas más habituales que nos llegan. Relaciones con empresas, en cuanto a captación de fondos. Nos ofrecen dinero, pero ¿qué es esta empresa con este nombre? Y en este sector, y en este país. ¿Es ético de acuerdo a los principios, al código de conducta, vuelvo al punto anterior, de Acción contra el Hambre, o de la organización que fuere? ¿Sí o no? ¿Es coherente, hago, el discurso de Acción contra el Hambre publicado, es coherente con aceptar fondos de esta empresa? ¿Sí o no? Y esto lo tenemos que deliberar diferentes personas que integramos el comité de ética. Y hay siempre, evidentemente, puntos de vista distintos. Hay gente del departamento financiero, de marketing, de recursos humanos. Bueno, son perspectivas distintas, pero una sola conclusión es si se aceptan o no se aceptan, y justificada, razonada, si no sería dogmatismo. Si hubiera, es la mecánica que tenemos nosotros, pero insisto, aquí cada organización puede ser lo flexible que quiera. Si hubiera discrepancia con respecto a nuestro dictamen, nuestra resolución,
y lo que finalmente se va a hacer, quien ha realizado la consulta, en ese caso, si hubiera discrepancia, se eleva el dilema ético, no deja de ser un dilema, al comité de directores y allí se toma ya una decisión inapelable. Hay una tercera fórmula, y estoy hablando de escalones, en un crecimiento hacia la transparencia, que son las certificaciones y las auditorías. Muchas organizaciones estamos por ley, tenemos que estar auditadas, dependiendo del volumen de ingresos que tengamos. La ley de transparencia, que se aprobó, como sabéis, en diciembre del 2013, que es una ley, bueno, se ha presentado como un avance, y de hecho es un avance, pero tiene unas enormes limitaciones también, a mi criterio. Pues es una ley que mucho de su articulado queda sistemáticamente anulado, con muchas excepciones, yo diría que con demasiadas excepciones, siempre y cuando la administración pública tiene que ser transparente, salvo que, bueno, en ese salvo que hay muchísimas razones, algunas de ellas tan etéreas en las que cabe casi todo, ¿no? La seguridad del Estado, la confidencialidad de datos, entonces, bueno. Pero esa ley de transparencia obliga a las administraciones públicas, también a las organizaciones no lucrativas, en el momento en que estemos recibiendo fondos de las administraciones públicas, en unos porcentajes y en unos volúmenes. Por tanto, nos van a obligar a ser más transparentes de lo que yo creo que en este momento el sector es, que es bastante. Es bastante. Se puede certificar, se puede auditar. Esto tiene unos costes. En ocasiones, no siempre, hay sistemas de validación y certificación que son sin coste directo, más allá del coste que a ti te suponga obtener un certificado, una SG21, una validación de Fundación Lealtad, una SA 8000, bueno, hay infinidad de... una ONG con calidad, que es un proyecto del Ministerio de hace unos años, o las certificaciones de calidad de toda la vida, FQM, las ISO tradicionales, no dejan de ser muestras en donde tú transmites a tus grupos de interés, stakeholders, en lenguaje de responsabilidad social, cómo haces las cosas. Las haces de una determinada manera, no deja de ser una fórmula de transparencia. Si hacemos todo esto, si sabemos hacer todo esto, y aquí tengo inevitablemente que ser muy sintético y muy breve, porque el tiempo se ha acabado. Esto lleva a la legitimación social de las organizaciones, y yo entiendo que esa legitimación social va a facilitar, y esto quiero ponerlo en conexión directa con el objeto de esta jornada, va a facilitar el acceso a fondos, a socios, a campañas de crowdfunding, de captación de fondos, etcétera. Se comentaba en la sesión anterior, y creo que es muy importante, el poder explicar quiénes somos, cómo somos. Bueno, pues esta es una fórmula con éxito probado. La ética, yo he tenido la suerte de tener como maestra a Adela Cortina, supongo que la conoceréis, es especialista en ética aplicada, y es ella la que me introdujo en el estudio de la ética cuando yo estaba trabajando en la empresa privada, hace ya muchos años. Yo llevo trabajando 25 años, la mitad en la privada y la mitad en el sector no lucrativo. En aquel momento la gente de la Fundación EDNOR, a la que yo pertenezco, hablaba mucho, me ha llamado la atención de que la ética es rentable. Ethic pays, en inglés. La ética es rentable. La ética es rentable. Pero hay que decirlo sin vergüenza. No hablo de cosmética. Adela Cortina distingue mucho entre ética, estética y cosmética. No, una ética, una convicción, unos valores que tenemos las organizaciones sociales, pero que no basta con tenerlos. Hay que acreditarlos y hay que demostrarlos. Me parece que es una limitación desde el punto de vista sectorial que solo el 25% de ONGs asociadas a la coordinadora tengan un código de conducta propio, porque el 100% de las ONGs asociadas a la coordinadora han suscrito el código de conducta de la coordinadora, que está muy bien, pero es un código sectorial y, por tanto, es un código de mínimos. Nosotros tenemos suscrito el código de la coordinadora como miembros que somos, pero al mismo tiempo tenemos el código de acción contra el hambre, que lo que hace es subir un poquito más el listón y enfocar el microscopio a los problemas que estamos afrontando nosotros en nuestra organización. Si nuestro código, cualquiera de las organizaciones que hay aquí, lo copiara y lo pegara y lo adaptara ligeramente, probablemente no le sirviera de mucho, porque está basado en problemas que afrontamos nosotros. Entonces, ese ejercicio es importante que como organizaciones sociales os lo planteéis. Si algún día os lanzáis a desarrollar o a actualizar o simplemente a darle nueva vida a un código que quizás tenéis,
pero que está durmiendo el sueño de los justos en alguna pared. Y nada más, yo no me quiero tampoco pasar del tiempo porque íbamos con un poquito de retraso, me da la sensación. Así que si queréis hacer preguntas, yo estoy encantado y si no, pues me uno al grupo. Sí, yo te quería preguntar, bueno, que uno de los temas que has tratado, que me parece muy importante, es a veces no poder recibir fondos de empresas con las que el código ético dentro de la organización no está de acuerdo, porque sería incoherente. Yo te quería preguntar si en el caso de que alguna empresa quisiera patrocinar algo que realizarais, si no podéis por el código ético, si se hace algún tipo de incidencia para que las prácticas de esa empresa dejen de ser las que son incoherentes con vuestra asociación y en un futuro podáis trabajar juntos, o directamente se considera que no y nunca va a poder entrar a ser parte de vuestra organización. Pues es un tópico, pero me alegra que me hagas esta pregunta. Porque es que es muy pertinente y es verdad. La ética, antes lo he dicho, que es la construcción de un carácter a lo largo de los años. De hecho, hasta el último minuto de nuestra vida. Esto es lo que decían los clásicos medievales. Memento mori, en cualquier momento. Entonces, actúa correctamente siempre porque en cualquier momento te pilla la parca. Hoy una empresa puede tener unas malas prácticas y nosotras, las organizaciones sociales, podemos ayudarles a que mejoren. Yo entiendo la responsabilidad social como estudioso de la ética aplicada, no solamente como el watchdog, el vigilante, el perro guardián que está señalando malas prácticas. Eso es esencial y es una labor importante de muchas organizaciones sociales, pero es muy importante también que ayudemos a mejorar. Entonces, puede ocurrir que hoy no aceptemos fondos de una empresa, expliquemos por qué, porque en ese aspecto tenemos también, yo creo que una labor pedagógica, las organizaciones sociales. Oye, mira, no, lo siento, pero con estas prácticas sociolaborales que estáis teniendo en Iberoamérica, no podemos trabajar con vosotros porque vulneran las 8 convenciones básicas de la Organización Internacional del Trabajo. Allí es legal hacerlo, yo lo sé. Colombia es el país del mundo donde se asesinan más sindicalistas por defender el derecho a sindicación y a huelga. Pero no puedo trabajar contigo por esto. Si eso lo hacemos no una organización, que desde luego no somos los únicos que lo hacen más, probablemente el mensaje, la empresa recibe un mensaje en positivo y es decir, vamos a cambiar, vamos a mejorar. Tampoco vivo en el país de Alicia, en el país de las maravillas. ¿Esto lleva tiempo? Sí. Pero es que construir un carácter lleva tiempo. Convertir que una persona que es agresiva deje de serlo, las que sois psicólogas, ya sabéis que lleva tiempo. No hablamos de una persona, hablamos de una entidad jurídica formada por cientos o por miles de personas. Hoy podemos no trabajar y mañana sí, y viceversa. Ha ocurrido. Hoy podemos estar aceptando fondos de una organización y dentro de un año no aceptarlos, porque estamos descubriendo cosas que oye, el comité de ética nuestro, cuando hace estos diagnósticos, se equivoca. Es decir, no somos auditorías éticas, ya quisiéramos, ¿verdad? Tener un departamento de auditoría ética, no. Tenemos que hacer rastreos como buenamente podemos, contactando con otras organizaciones sociales, y es fácil que nos cuelen un gol, pero la decisión que hemos tomado en términos éticos, de nuevo, es una decisión prudente, en el sentido de que ha sido pensada, reflexionada. Y luego nos han podido engañar. Bueno, pero siempre vamos a poder explicaros, si nos pedís explicaciones, y ojalá que lo hagáis. Oye, mira, aceptamos fondos de esta empresa porque el análisis que hicimos no detectó esto. Pero me gusta la pregunta que le hayas planteado. Yo lo veo en positivo en ese aspecto. Creo que las organizaciones sociales podemos también, más allá de criticar sistemáticamente lo que nos parece que está mal, podemos también intentar mejorar. Es un aspecto importante. Sí, yo por hacer otra reflexión, ¿no? Claro. Porque muchas veces da pena no poder Sí. aceptar fondos de una empresa que en muchos casos te viene muy bien para tus proyectos, Sí. por que el código ético de esa empresa no es aceptable. Más que el código ético, porque a veces los códigos éticos de las empresas son ¿no? maravillosos. O sea, no voy a dar nombres, pero tú los analizas, los del IBEX 35, todas tienen su código ético y sus memorias de sostenibilidad y son espléndidos. Ahora, eso es lo que digo. ¿Vale? Ahora tú tienes que ver lo que hago. Y entonces googlea y vas a ver. Entonces ahí es cuando entramos en el elemento de coherencia o incoherencia, legitimación social o deslegitimación social, lo que se llama licencia para operar. Para nosotras es esencial porque las ONGs, las organizaciones sociales, no vendemos productos, vendemos ideas. Entonces no hay más.
En una organización pequeña o, bueno, grande, no sé, ¿cómo se recomienda que se haga el proceso de construcción de un código ético? ¿Es un proceso participativo o es un proceso que te fías de la ética del jerarca en cuestión? No sé, ¿cómo se asume eso? Yo creo que debería ser participativo. Esa es mi opinión particular. No es la ética del señor Peláez, si la empresa se llama Botijos Peláez. Aunque desde luego va a ser muy importante, ¿eh? Especialmente las pequeñas empresas, pequeñas organizaciones son muy personalistas. Es la ética de una organización. De una organización. Entonces, hay un autor francés, un filósofo, Comte Sponville, que tiene un libro espléndido, se llama El capitalismo es moral. La conclusión a la que él llega es que no es moral porque las empresas son personas jurídicas y no hay seres humanos detrás. Yo discrepo de Comte en este aspecto, vamos, ¿no? Cuando digo yo una gran línea de la ética aplicada, discrepamos porque las empresas no son más que el sumatorio de personas. Quiero decir, el nazismo no es el NSPDA, es millones de alemanes que hacen unas determinadas cosas y que miran para otro lado. Entonces, debe ser participativo, sin duda. Y debe basarse en la propia experiencia de la organización. Debe mirar sobre todo a los problemas que ha afrontado. En nuestro código ético no ponemos que no hay que pegarle una patada en la boca a una anciana cuando nos diga buenos días. Eso no lo decimos porque nunca no nos hemos encontrado. Quiero decir, esto no ha sido un problema para nosotros. En nuestro código ético estamos metiendo cuestiones que en un momento determinado nos ha creado un dilema ético. Y un dilema es no sé qué hacer. ¿Pago el soborno porque si no, no llegan las vacunas a estos niños a los que hay que vacunar de la polio y pueden morir? Esto es un dilema. Si habéis visto una película maravillosa, a mí me pone los pelos de punta, La decisión de Sophie, es de mi generación, es una película ya viejecilla, tiene unos años. Bueno, Meryl Streep, en una interpretación espectacular. La decisión de Sophie es un dilema ético de manual. Tiene que elegir en el final de la etapa nazi, en pleno exterminio de judíos, ella es polaca, cuál de sus dos niños pequeños no muere. Esa es la decisión de Sophie. No os la cuento por si os animáis a ver la película, ¿no? Terrorífica. Eso es un dilema ético. Y ella toma una decisión inmediata, fundada en un análisis racional, que la decisión es espeluznante cuando veis la película, pero en el sentido racional es la mejor que puede tomar. Entonces, un código te ayuda a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Por eso no ponemos cosas que no dudamos. Ya sé que no voy a robar, ya sé que no voy a asesinar. Lo que no tengo tan claro es si ante un caso de extorsión, de soborno, si el objetivo es bueno, es noble, el fin justifica los medios, recordar, Príncipe, Maquiavelo, acepto el soborno o acepto la explotación laboral. Entonces, el código te tiene que ayudar. Y en nuestro caso decimos no. Y entraríamos en muchos más detalles de diferenciar luego el soborno de la extorsión, etc. Pero bueno, hoy no hay tiempo, pero que sepáis que ese tiempo hay que dedicarlo. También a la formación interna de los equipos. Los códigos no se venden colgándolos en las paredes. Los códigos hay que hacerlos, hay que justificarlos, hay que explicarlos. Hay que hacer que no se los crean, sino que no conciban el trabajo dentro de la organización sin seguir unas pautas de valores. Yo creo que eso es un trabajo a largo plazo y muy necesario. Bueno, muchas gracias, Fernando.